A las 6:30 de esta tarde, un DC-3 de la empresa Rusaca cayó sobre varias viviendas de Ciudad Bolívar. Una aeronave comercial que llevaba la ruta Mérida-Maiquetía se reportó como desaparecida. El Servicio Aéreo de Rescate SAR nos suministró los nombres de las personas que fallecieron en este lamentable accidente. Veamos. Esta es la caja negra que apareció, fue localizada por efectivos militares. Un avión de la línea aérea Avenza estalló instantes después de hacer contacto con la pista de aterrizaje. El avión siniestrado tenía unos 50 años de servicio. Se investiga si este factor ha sido determinante en esta tragedia aérea. Es cierto que los residentes de los sectores aledaños del lugar del siniestro no daban crédito a lo que estaba. Y este espacio es cortesía de Flaquito de San Moritz, único como tú, café Amanecer, tan bueno como su gente, Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país, Goner, llega donde quieras, disfruta el camino, Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia, KFC siempre original, Quo Vadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Hablar de una aeronave es hablar de todo aquel aparato diseñado, fabricado con la finalidad de sustentarse en el aire. Los aviones como medio de transporte representan el ahorro de tiempo en las operaciones de negocio. Hablar de la aeronáutica en Venezuela es irnos primero a los inicios históricos. Estos inicios históricos empiezan desde la mitología griega, donde Ícaro y Dédalo improvisan unas alas de seda y estas, con el efecto del sol, se derriten y le viene el accidente. Mira, los aviones son el medio de transporte más importante que hay. Es el más completo. En el traslado de los pasajeros, usted en un barco se tarda 15 días en llegar a Europa, usted se tarda 8 horas en un avión, 3 horas a Miami, 7 días en barco. Posteriormente, dentro de esta misma historia, viene el conocido Carlos Rivero Soler, venezolano. Se inventó un aparato. Este aparato se siniestra, ocurre el accidente en la cordillera de Falcón. Entonces, la aviación es un medio de trabajo, un medio de transporte y un medio para el placer, para llevar turistas a sitios, para conocer lugares y acortar los tiempos. Ayuda a llegar a territorios donde nadie puede llegar, zonas remotas. Y obviamente es el medio de transporte también más seguro que hay, ¿no? El medio de transporte de aviación es el medio de transporte más seguro que existe, estadísticamente hablando. Totalmente. Es muchísimo más seguro volar en un avión que en cualquier otro medio de transporte. Lo primero, que la aviación está procedimentado, ¿ok? Todo está escrito. Realmente hay regulaciones que nos respaldan, que digamos que ese es el sustento legal. Si uno tiene un avión con un mantenimiento riguroso, son súper seguros para volar en ellos. Mucho más seguro es viajar en avión que la cantidad de automóviles que tienen accidentes en tierra. Hablar de la aeronáutica es hablar de sus inicios, pues como precursor de ella en Venezuela, el general Juan Vicente Gómez. Y dentro de esta historia tenemos el primer aeropuerto, que es el aeropuerto de Maiquetía. La primera línea aérea es Aeroportal en 1933, la línea Aviasa en 1960. Bueno, cuando las personas van a abordar un avión siempre hay un temor, y es quizás con base en el desconocimiento que el sistema de aviación de hoy en día es un sistema muy seguro. Las probabilidades de sufrir un accidente aéreo, estamos hablando de 1 en más de 3 millones actualmente. Y las probabilidades de sufrir
un accidente menor o un incidente grave, estamos hablando de 1 en 1.000.000 y algo. Bueno, yo nací en el 58, pero pregunta para ver. El 26 de noviembre de 1956 fue una fecha fatídica para el béisbol y la aviación venezolana. El vuelo 253 de Aeropostal con ruta Nueva York-Caracas se estrelló contra el Ávila, cobrando la vida de Charles Pitt, jardinero de los Cardenales de San Luis, su esposa y sus 3 hijos. Ese siniestro fue el de un Lockheed Constellation de la línea aeropostal venezolana. Bueno, eso fue un control flying to terrain, vuelo controlado contra el terreno. Simplemente él se desorientó en su aproximación y se estrelló allá arriba en Galipán. Por cierto, eso fue el primero que yo, cuando era muchacho, como con 9 años, fui para allá a verlo. Lamentablemente, ellos venían volando en una tormenta. El procedimiento instrumental que había en Maiquetía para esa época, estamos hablando del año 56, era bastante simple. No habían tantos equipos como los que tenemos ahora para radionavegar, para poder aproximar de manera precisa a los aeropuertos. Era una aproximación bastante sencilla, que llegabas sobre la estación de radio del aeropuerto y luego virabas 180 grados nuevamente rumbo norte en descenso por un espacio de tiempo y nuevamente virabas hacia el sur buscando tener visual por tiempo. Imagínate, en esa época era así, por tiempo. Lo que quedaba de los restos, ¿no? Yo no había nacido, nací en el 58. Ellos lamentablemente ejecutaron la aproximación de una manera errada. Llegaron ya en un descenso sobre el aeropuerto de Maiquetía, sobre la radio de Maiquetía, y viran continuando su descenso. Cuando ellos hacen su viraje en descenso, se consiguieron obviamente con la montaña. Habría que estar realmente en cabina para saber qué fue lo que pasó ahí. Pero por cómo fue el accidente, creo que en ningún momento se llegaron a dar cuenta de que al frente tenían la montaña. Desde los inicios de la aviación, los valores se iban más hacia las fallas mecánicas y menos hacia las fallas humanas. 3 minutos. Las causas más comunes de los accidentes en el 80% son los errores humanos. Shutdown engine number 2. Y los errores humanos tienen distintas causas que van asociadas dependiendo del accidente, dependiendo de la operación. Con el pasar del tiempo, las máquinas se van volviendo mucho más seguras, hay sistemas redundantes en los aviones, se vuelven obviamente mucho más confiables y entonces hace una curva de descenso en el tema de fallas mecánicas y hay una curva obviamente en ascenso con el tema del factor humano. Pero el factor humano va más allá de la tripulación de vuelo. El 56% de los accidentes se da en las fases de despegue, ascenso inicial y en la fase de aproximación y aterrizaje. En la fase de despegue es cuando más ocurren los fallos mecánicos, porque es cuando más le está exigiendo a la máquina la aceleración, la potencia, se esfuerzan más los componentes. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién hace los motores? ¿Lo hace una máquina o lo hace un humano? Bueno, sí, justamente una de mis especialidades es impartir entrenamiento sobre factores humanos y allí entramos justamente en un aspecto sumamente importante porque nosotros los seres humanos tenemos, comenzando por este humilde servidor, una marca de fábrica y es la posibilidad de cometer errores. Bueno, ahí entramos nosotros los psicólogos para poder evaluar a ese piloto, a ese primer oficial, a ese capitán, todos los técnicos aeronáuticos que por lo menos aquí en Venezuela pues deben tener un certificado médico y una licencia bajo la regulación aeronáutica número 67. Entonces, hay 3 causas comunes con las que se habla de que lo que produce un accidente, que son el factor humano, el factor material, que es, por ejemplo, que te falló un eje que tiene
el motor, simplemente el eje se desgastó, etcétera, o lo que sea. Como tercer punto, yo creo que tendríamos la climatología. Sin embargo, en la parte de la climatología, yo digo también que uno como piloto entra ahí el factor humano. Y el factor de los fenómenos, un fenómeno que vayas volando y entres a turbulencia de aire claro, algún fenómeno de ese tipo. O sea, el clima no tumba un avión. El clima no te va a llevar un avión a tierra si uno no lo pasa por donde no debe. Entonces esos son los tres elementos principales en los que se enmarcan los accidentes aéreos. De esos tres elementos hay subdivisiones, pérdidas de control, etcétera, dependiendo el evento que ha ocurrido. Generalmente no son por fallas mecánicas o meteorología, sino por factor humano o por una cadena de eventos. Mientras el ser humano esté presente en el sistema, por más esfuerzos que haya en materia de eliminar los errores humanos, va a ser prácticamente imposible. Por tanto, el error humano existe en toda la cadena de la aviación. Se destaca más el error humano dirigido hacia las tripulaciones de mando que hacia los mecánicos. ¿Okay? El factor humano va mucho más allá de lo que es la tripulación de vuelo. Engloba un sistema completo de personal que está trabajando para mantener el avión en el aire de manera segura. Todo lo que está detrás, digamos en la parte de tierra, que nosotros no vemos cuando se va a generar un vuelo. Como por ejemplo, los controladores aéreos, el personal de mantenimiento, el personal de despacho de vuelo. O sea, es una cadena de trabajo y todos ellos entran dentro del factor humano. Si alguno de ellos comete un error, puede desencadenar en una situación grave. Ahora, desde el punto de vista general, la gran mayoría de los accidentes aéreos que pudieran rondar entre un 80 a un 90% o más, entra dentro del factor humano, directamente. Porque el ser humano es el elemento más vulnerable que existe en la aviación. Hoy en día hay mecanismos que permiten que mientras un piloto vuela el avión, el otro es un piloto que monitorea la operación, le hace seguimiento. Hoy podemos estar bien y si tenemos un evento de impacto emocional mañana, podemos estar mal. Hay muchos capitanes, como te dije, con vasta experiencia que han cometido errores tontos que han desencadenado accidentes. La sobreconfianza es la mejor aliada de una viuda. El 11 de marzo de 1983, el siniestro del vuelo 007 de Avensa, con ruta Caracas-Barquisimeto, sentó un precedente legal. 23 personas fallecieron ese día y 27 resultaron gravemente heridas. Un boletín extraordinario de El Observador. Tal como hemos venido informando, un avión de la línea aérea Avensa estalló instantes después de hacer contacto con la pista de aterrizaje. En el caso del accidente de Barquisimeto, la tripulación estaba realizando una aproximación instrumental. Mantenerlos a ustedes informados en cualquier momento, de acuerdo a cómo nos vayan interrumpiendo las señales de la microonda que desde el aeropuerto internacional de Barquisimeto está cubriendo este lamentable accidente del avión de Avensa que iba a Maiquetía, Barquisimeto. Instrumental porque existían esas condiciones meteorológicas adversas características de Barquisimeto, donde había unas nubes, estratos, que constituyen una neblina en el área del aeropuerto. Barquisimeto es un aeropuerto donde muchas veces en la mañana se monta una neblina bastante densa que permanece normalmente hasta las 8, 9 de la mañana. La aeronave había despegado de Maiquetía a las 6:45 de la mañana. Había mucha nubosidad y el piloto hizo una aproximación, creo que hizo una aproximación frustrada y después volvió a tratar de aproximar. De hecho, cuando uno va haciendo una aproximación instrumental, si no están todos los parámetros en regla, simplemente abortamos la aproximación y volvemos a realizarla desde cero. Pero cuando logró tener, porque esas aproximaciones tienen un límite, si tú no ves la pista tienes que irte al aire, si no tienes que volver, o sea, hay unos procedimientos que están establecidos ahí, no te lo voy a hacer engorroso.
Debemos indicar que esta tragedia consternó a la ciudad a las primeras horas de la mañana y mantiene tenso a toda la ciudad de Barquisimeto e indudablemente a todo el país, ya que ha sido una dolorosa tragedia. Cuando él vio la pista, estaba casi a mitad de la pista, entonces bajó el avión, o sea, prácticamente lo puso con fuerza. El impacto sobre la pista fue bastante brusco. Y uno de los trenes colapsó y ahí se produjo el evento. Versiones recogidas por nuestro jefe de corresponsalía, Mariano Kosovsky, señalan que la aeronave, un Jet 727, perdió en el aire el control de la velocidad y apenas tocó tierra se produjo una primera explosión. La aeronave se sale de la pista por el lado izquierdo, el tren de aterrizaje principal del lado izquierdo colapsa y también causa la rotura del tanque de combustible. Se origina un incendio, la aeronave sigue en su trayectoria sobre la zona de seguridad, es decir, sobre la zona de grama, hacia lo que era la rampa, hoy en día se llaman plataformas, del terminal de Barquisimeto. ¿Qué ocurre allí? Bueno, lamentablemente el avión, por este efecto del impacto del tren de aterrizaje, al momento del impacto por la forma vertical en que sucedió, más el efecto de torsión que tuvo, rompió la estructura del avión. Versiones sin confirmar indican que el número de víctimas fatales oscilan entre las 50 y 60 personas. En este caso, lamentablemente, siempre se ha dicho que en la cola del avión hay mayores posibilidades de supervivencia, pero en este caso muy particular, lamentablemente no ocurrió así. La cola del avión quedó, digamos, desarticulada parcialmente y el resto del avión prácticamente le pasó por encima. Y esto hizo pues que las personas que viajaban en la cola del avión lamentablemente no tuvieron la mejor suerte ni las mejores condiciones de supervivencia. Aparte de esto, en la forma y el rumbo en que quedó el fuselaje del avión, desde el tanque central de combustible hacia la parte delantera, hacia la parte de la nariz del avión, donde se produjo el incendio, el fuego y el humo, por la dirección del viento, lamentablemente condujo el fuego y el calor hacia donde se encontraban los pasajeros, entre el tanque central y la parte de la nariz del avión. Entonces, las condiciones de supervivencia no fueron muy adecuadas en este caso. Podemos observar una de las turbinas completamente desprendida del tabaco del avión. En este caso, nosotros hicimos una averiguación porque se hablaba que los bomberos llegaron tarde, los bomberos aeronáuticos llegaron tarde, pero no podían llegar tarde porque los bomberos aeronáuticos estaban haciendo sus ejercicios en la mañana y cuando oyeron el avión aterrizar, vieron la bola de fuego, ellos abordaron sus unidades y procedieron de inmediato al lugar del accidente. Ya que los bomberos que estaban actuando en la parte de atrás del avión no han podido llegar. En estos momentos un maletín es rescatado, lo cual servirá para identificación posterior de los cadáveres rescatados. Debemos indicar que hasta la cabina pueden observar desde acá, donde venían piloto y copilotos y algunos de los tripulantes, está completamente calcinada. Vean el vidrio frontal totalmente quemado. Lamentablemente, ellos bajaron de los mínimos publicados para esa aproximación. Por eso, en cierta medida, el responsable de esa acción no es la bruma no tiene nada que ver, sino que tú hiciste una aproximación como no se debe hacer en ese momento. Impactan con la pista. La mitad del avión estaba en la pista y la otra mitad del avión estaba fuera de la pista. Y sucedió el accidente. Fue algo lamentable y fueron enjuiciados por ello. Se ha informado que el avión siniestrado tenía unos 50 años de servicios. Jesús Peñalosa, abogado aeronáutico, presidente de la Asociación de Expertos y Profesionales en Derecho Aeronáutico y Espacial Venezolano.
Se investiga si este factor ha sido determinante en esta tragedia aérea. Cuando hablamos de los accidentes aéreos, hablamos del cumplimiento de normas. Con respecto a investigación de accidentes de aviación, existe la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación, que depende del Ministerio de Transporte. Dentro de ello la Ley de Aeronáutica Civil, que es el infortunio, y luego los convenios internacionales. Hay unas metodologías que se aplican en estas investigaciones. Esto conlleva varias etapas. Ya no es la etapa de búsqueda y salvamento, de acuerdo con el anexo 12 de la OASI, búsqueda y salvamento, sino en el sitio también tomar todas las medidas para dar el seguimiento a lo que es la investigación de accidentes de aviación. Estas investigaciones cumplen con unos pasos, pues, la preservación del sitio del suceso, la fijación del sitio, posteriormente la colección, el embalaje y el traslado de todas estas evidencias a los laboratorios. Entonces, todo accidentes e incidentes aeronáuticos tiene un tratamiento, hay un procedimiento de investigación. Esas primeras investigaciones preliminares va a arrojar unos informes muy detallados, pero para buscar no el culpable, para buscar simplemente la causa raíz de ese siniestro. Es un equipo multidisciplinario. Las investigaciones se llevan de dos maneras. Una de ellas es la investigación administrativa y otra es la investigación judicial. Que la gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Verdad? Si vamos atrás. Y entonces también entramos, el psicólogo entra ¿en qué? En lo que se llama autopsia psicológica al momento de una investigación de accidentes aéreos. La reconstrucción, ¿okay?, de las últimas semanas de esa tripulación. Se investiga también como su rutina, qué hizo antes del vuelo, qué hizo durante el vuelo y hasta inclusive hasta después del vuelo, porque se entrevistan a los familiares, que son las entrevistas post-morte. Digamos que también se descarta si este piloto presenta estrés postraumático que pudiera impedir el seguir volando. Una vez que se llega a finalizar la investigación, si se descarta que el piloto no tuvo culpa, se levanta la suspensión y puede seguir volando. La Junta de Investigación de Accidentes Aéreos busca con ella prevenir futuros accidentes. Dentro de toda esta metodología se va a buscar de establecer las responsabilidades, las causas, el origen y hasta incluso por lo civil las indemnizaciones. El 5 de marzo de 1991, el vuelo 109 de Aeropostal se estrelló contra la famosa guillotina de los Andes. Pero ¿qué pasó para que este temido lugar entre los pilotos aéreos venezolanos fuera nuevamente el escenario de una tragedia? Sí, cómo no. En este caso estuve involucrado porque como bombero aeronáutico nos llamaron a nosotros. Venezuela se siente hoy conmovida. 43 compatriotas perdieron la vida en un accidente que aún no tiene explicación. Ese accidente, el 23 Charlie, pues simple y llanamente era facilito. El avión iba de Maracaibo a Santa Bárbara del Zulia. Pero el rumbo correcto que tenía que tomar era 193. Sin embargo, el rumbo que tomó fue 153. En el páramo Los Torres, en el estado Trujillo, la angustia, el desconsuelo y la tristeza fueron captadas por nuestro corresponsal Luis Carlos Benedetto. Fueron encontrados los restos del avión de la línea Aeropostal venezolana que cubría la ruta Maracaibo-Santa Bárbara del Zulia. El copiloto iba volando el avión bajo la supervisión del capitán. Y por un error de navegación, al colocar el rumbo inadecuado en el HCI, en el instrumento de a bordo para que el avión siguiera. El rumbo correcto era 193, 193 grados, y el avión tomó un rumbo de 153 grados que lo llevó precisamente a la zona de los Andes, a la zona del estado Trujillo. Lo que hemos visto es algo verdaderamente dramático e impresionante. Se equivocaron, el avión fue volando hasta la zona montañosa del páramo Los Torres.
Esto es algo que ha conmovido al país, gobernador. Efectivamente, esto es realmente una tragedia, no quedó absolutamente nada. En ese momento, cuando ellos están en nivel de crucero, que es el nivel donde ellos se estabilizan en vuelo, en un nivel determinado. Y cuando el piloto se da cuenta del error que había hecho el copiloto, porque ellos estaban hablando en la cabina, es más, de hecho, escucharon 7 canciones a todo volumen, era bastante difícil poder escuchar la grabación de las voces de cabina. El piloto le dice al copiloto que se ponga en contacto con Santa Bárbara, con la torre de control, y le pregunta si están operativas el NDB y la emisora comercial. Sí, efectivamente, la caja negra está contenida dentro de esta bolsa y conjuntamente con algunos documentos, entre ellos la identificación y la gorra del piloto. El controlador de tránsito aéreo le confirma que sí están operativas. De inmediato el capitán le indica, le ordena al copiloto ponerse, que era quien iba volando la aeronave, póngase de inmediato en condiciones visuales, y comenzó el descenso. Esta es la caja negra que apareció, fue localizada por efectivos militares. Comenzó el descenso de la aeronave, pero no estaba en Santa Bárbara. Había tomado un rumbo de 153 grados que lo habían llevado hacia la zona de los Andes, específicamente hacia Trujillo. La caja negra tiene registrado toda la situación en que estaban los instrumentos del avión para el momento del accidente. Cuando es la razón por la cual no captaban la emisora comercial ni tampoco el NDB, que es la estación aeronáutica. Y la canción que termina cuando se estrella el avión dice: la vida es así, no la he inventado yo, y suena pull up, terrain, 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 y se acabó el cuento. En ese momento suena el Ground Proximity Warning System, que es el sistema de advertencia de proximidad de tierra. Se estima que el piloto realizó rápidamente una visual de los instrumentos a bordo y detectó de inmediato el rumbo que llevaba el avión. Y dijo, no era 153, era 193. El presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, dijo en Cumaná que su gobierno investigará a fondo las causas que provocaron este accidente, donde no se han descartado ninguna de las hipótesis. Aquí hubo una pérdida de comunicaciones con la aeronave y no se sabía dónde estaba. Entonces, también prevaleció la hipótesis del posible secuestro de la aeronave. Inclusive se decía que estaban en Colombia, en un aeropuerto, y que estaban pidiendo rescate un grupo que se atribuía la acción de secuestro en este caso. Entonces, pero eso no se podía confirmar oficialmente. Así transcurrió toda la noche porque ese accidente ocurrió en la tarde a última hora. Todo orienta que se trata dolorosamente de una falla humana. Esto transcurrió durante la noche, pero en la mañana llegaron a la puerta unos lugareños informando que alguien estaba buscando un ganado que se le había perdido, una res, una vaca, y que oyó un ruido de un avión y oyó un estruendo. Y cuando llegó al lugar, en medio de la neblina, pudo identificar chalecos salvavidas y partes del avión y personas pues, que se encontraban allí. Y mandé al niño para que fuera a avisar, porque él se fue de aquí mismo. ¿Te vio por aquí cerca? Sí, ahí mismo allá. Bueno, en este caso, al confirmarse, cuando el Servicio Aéreo de Rescate del Subcentro de Rescate Coquibacoa, que estaba en Valera, se apersonan en el lugar y comprueban fehacientemente que se trataba del avión, entonces se confirma el accidente. En horas del mediodía, Aeropostal trasladó hacia Valera a los familiares de las víctimas para que colaboren con los efectivos de diferentes cuerpos de seguridad en las labores de reconocimiento de cadáveres. Entonces, eso es un error humano, claro. Simple y llanamente, en vez de poner un 82, pusiste otra frecuencia. Pero también hay un error porque en esa época funcionaba el radar de Maiquetía.
de Maiquetía, no, de Maracaibo, pero resulta que el vuelo iba visual. Entonces él tenía que llegar allá y por tanto no estaba bajo control radar. Y conforme al manual de procedimientos administrativos PE1 de tránsito aéreo, que son los que manejan los radares, el controlador radar no tenía por qué hacer seguimiento a ese vuelo. No fue un secuestro, eso lo determinó precisamente el informe de investigación de accidente. Pero si el controlador hubiera tenido intención preventiva, al ver que el avión en vez de ir hacia el sur, va hacia un lado y va hacia la montaña, con decirle al piloto, capitán, ¿usted para dónde va? Usted no está cogiendo para el sur. El capitán se hubiera alertado, hubiera dejado la conversación que tenía con una persona extraña dentro de la cabina y eso hubiese corregido y evitado la muerte de 47 venezolanos útiles y productivos que iban a trabajar a Santa Bárbara del Zulia. Volar representa un riesgo, eso es normal, eso es así. Es un riesgo constante, simplemente que uno tiene que aprender a manejar y mitigar esos riesgos. Si tú conoces tus riesgos, sabes cómo operar de manera segura. Eso es lo que hacemos en aviación. Depende del grado de turbulencia. Recientemente, ahora en diciembre, hubo un avión que iba hacia Italia, tuvo una turbulencia y hubo unos pasajeros heridos, incluyendo 2 pasajeros heridos de gravedad. Por eso siempre los pilotos, cuando tú vas en el avión, te recomiendan que no te aflojes el cinturón de seguridad. O sea, no te lo sueltes, te lo puedes aflojar un poco, pero no te lo sueltes. Uno como piloto va a llevar el avión por los mejores sitios, por los mejores senderos, por darle un nombre, ¿no? O sea, si uno ve que hay una tormenta en algún sitio, bueno, uno evidentemente trata de evadirla, retrasas la ruta para poder evadir ese mal tiempo. Pero la mayoría de la gente en lo que pagan el cinturón, que más que todo es para que puedas ir al baño, etcétera, en los vuelos comerciales, se suelta el cinturón. Uno trata de evitar siempre los sitios donde están las peores turbulencias. Sin embargo, eso no significa que no vayas a encontrarte nunca una turbulencia severa como han pasado muchas veces, porque están las turbulencias de aire claro. La turbulencia más peligrosa es la famosa turbulencia en aire claro, el Clear Air Turbulence, porque no existe, digamos, a mi saber y entender, una tecnología para detectarlas. Y lo ideal es estar con el cinturón siempre puesto para evitar que algo que por eso se llama turbulencia de aire claro, son indetectables, no te das cuenta y de repente consigues un hueco y el avión se va y baja 500, 600 pies. En aire claro, los instrumentos de a bordo no detectan condiciones de mal tiempo. El aire está claro, la atmósfera está limpia, hay muy buen tiempo y de pronto el avión ingresa en una zona de turbulencia. Ha sucedido. Si bien dudo mucho que vayamos a tumbar un avión, una turbulencia o vaya a generarle un daño catastrófico, sí puede generar daños dentro de la cabina a los pasajeros que no estén con su cinturón de seguridad puesto. Y eso es como si perdieras la gravedad, pues tratas de subir y bueno, se abren las maletas, se caen las cosas y la mayoría de los daños que se producen es por efecto de las cosas que se han caído y precisamente por no estar amarrado. Tendría que ser una turbulencia extremadamente severa para poder causar un daño catastrófico a la estructura del avión. El porcentaje de supervivencia de un accidente depende de la fase del vuelo, depende de las condiciones realmente, si es un impacto controlado. Todo depende de la dinámica de impacto. Depende de muchas cosas, depende del lugar del accidente. O sea, cuando la tripulación no se da cuenta realmente, tiene una desorientación espacial e impacta contra una montaña, evidentemente que ahí el porcentaje de supervivencia es prácticamente nula. La dinámica de impacto es la que te va a determinar la capacidad de supervivencia. De hecho, dentro de los 16 grupos de investigación de accidentes aéreos, que tienes un grupo de operaciones y un grupo técnico, existe el análisis sobre las capacidades de supervivencia que pudo haber tenido las personas en ese accidente. Sin embargo, cuando es una falla del avión, que vas controlando el avión para llevarlo a tierra, como fue el caso de Conviasa en Puerto Ordaz, hay una mayor probabilidad de supervivencia. De hecho, ahí fueron varios los que sobrevivieron.
Entonces decirte, sí, hay posibilidades, claro, puede haber, pero es que yo no sé cómo va a ser la dinámica de impacto. Por ejemplo, Zulia aterrizó un Airbus en el río Hudson y nadie murió, ni siquiera salieron con ni siquiera con un golpe. Sin embargo, tenemos el caso del río Hudson. Fue en despegue. Impactos con ave, perdieron ambos motores. Y el capitán simplemente controló su avión y lo llevó hasta el río, acuatizó. Todos sobrevivieron. A las 6:30 de esta tarde, un DC-3 de la empresa Rutaca cayó sobre varias viviendas en Ciudad Bolívar. Diversas hipótesis se manejaron en el vuelo turístico 225 de Rutaca Airlines el 25 de enero del 2001, con destino a la isla de Margarita. La intervención de autoridades italianas fue clave. Hubo suspenso y muchas dudas. Sin embargo, hoy nos preguntamos si las investigaciones lograron resolverse. Sí, este fue un DC-3 de esa empresa de Rutaca, el Yankee Victor 224 Charlie. Despegó de Ciudad Bolívar con destino a Margarita, 24 personas a bordo. El resultado fue 20 pasajeros y 4 tripulantes muertos en el accidente. El avión, aparentemente la tripulación no se declara en emergencia por radio, sino simplemente la información es que procedían a retornar a Ciudad Bolívar. Tenemos en línea a Mauricio Cabal para que nos cuente. Mauricio, adelante, buenas noches. Así es, buenas noches. El DC-3 de la compañía aérea Rutaca, que cubría la ruta Canaima-Nueva Esparta, se precipitó a tierra a las 6 de la tarde cuando maniobraba de regreso a la pista, luego de abastecerse de combustible por una falla. El hecho que te falle a ti un motor no significa que te tengas que estrellar. Sí, los aviones actualmente están diseñados, sobre todo los aviones comerciales, están diseñados para, si tienen dos turbinas, pueden volar con una sin ningún problema. A cada rato en la aviación, todos los días, en todas partes del mundo, fallan motores. Cuando estaban realizando el viraje sobre el barrio La Invasión, la aeronave se precipitó a tierra, se produce el incendio de la aeronave. Hay personas afectadas en tierra, pero lamentablemente en el avión no hubo sobrevivientes. Gracias, Mauricio. Bueno, y precisamente el Servicio Aéreo de Rescate SAR nos suministró los nombres de las personas que fallecieron en este lamentable accidente. Veamos. Y aviones repletos de pasajeros y aterrizan perfectamente. En cualquier fase de vuelo, en cualquier condición, porque evidentemente varía mucho el peso de un avión vacío que cuando está lleno de pasajeros y carga. Se conoció que la línea aérea se comprometió a realizar el traslado de los cadáveres a su lugar de origen. Esta es parte de la información que manejamos de momento. Por supuesto, ustedes continúen con mucho más de la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Entonces, el hecho de que se ocurra una falla, porque ese avión que tú me estás hablando de Rutaca, el presidente era Eugenio Molina, gran amigo, un hombre muy responsable, bueno, simplemente falló el motor. O sea, lo que quiero ponerte con esto es que es lógico que un motor de esos que se mantienen, todavía hay DC-3 volando, en Colombia hay varios, no tiene nada que ver, pero falló el motor. Bueno, hay que hacer un procedimiento para regresar al aeropuerto con el motor en falla. Ahí hubo un viraje sobre el motor inadecuadamente, sobre el motor malo, el cual no te recomienda, y eso generó una pérdida de sustentación por reducción de velocidad y generó el accidente. ¿Quién es el responsable de eso? El motor no, el motor falló, te queda un motor ahí. Y esos aviones son del año 40 y pico, del año 30 y pico. Los usaron en la Segunda Guerra Mundial. Y yo volé de DC-3 y nos fallaron motores y aterrizamos sin ningún problema. Claro, yo era copilastre. Estamos hablando de Néstor Salazar Briceño, jefe de búsqueda y salvamento, era uno de los pilotos. Abelardo Hernández, Sorocaima. Exacto, los que estaban ahí eran fundadores de la aviación venezolana cuando yo estaba sentado en el puesto del lado izquierdo apretando palancas y bichos y cosas de esas para poder aterrizar. O sea, nos pasaron cosas. El 21 de febrero del 2008, el vuelo 518 de Santa Bárbara Airlines, que cubría la ruta Mérida-Caracas, se estrelló contra el muro natural de rocas, la Cara del Indio. 46 personas fallecieron. Bueno, como todo accidente, es sumamente lamentable. Lamentable porque desde el comienzo el avión
se perdió el contacto, se perdió el contacto por radio con el avión, se perdieron las comunicaciones y no se sabía dónde estaba el avión. Sí, ahí se murió mi primo Ítalo Luongo Blon. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Venevisión. Una Amenábar y Adelante Quintero les presentaremos las informaciones. Comenzamos de inmediato. Una aeronave comercial que llevaba la ruta Mérida-Maiquetía se reportó como desaparecida. Establecemos contacto telefónico con Javier Farías, que nos amplía los detalles de lo ocurrido. Adelante, Javier. Allí prevalecen entonces las fases de búsqueda, que es cuando el avión no aparece, cuando el avión se desaparece, cuando se pierde el contacto con el avión. Una fase de incertidumbre, una fase de alerta y una fase de peligro, que es la fase de detrespa. Bueno, ahí en el tema del avión de Santa Bárbara, créeme, como te dije, es bastante difícil para mí porque ellos fueron grandes amigos míos. Y sí, lamentablemente hay que aceptar que ellos cometieron algunos errores, simplemente no sé si todos los errores los cometieron ellos. El avión salió del aeropuerto Alberto Carnevali en la ciudad de Mérida a las 5:45 de la tarde de este jueves con destino a Maiquetía. Finalizó el tiempo de la ruta en que el avión tenía un estimado a Maiquetía y el avión no llegó a Maiquetía. Definitivamente, lógicamente el avión estaba en peligro, entonces se declara la etapa de peligro. Hasta ahora sigue sin precisarse las coordenadas de extravío de la aeronave, aunque ya Protección Civil Mérida se encuentra coordinando las labores de búsqueda. En este caso, en la noche, llegaron avisos de lugareños en el páramo La Zulita, que es la Cara del Indio, en esas inmediaciones, que habían oído el avión y oyeron un estruendo. Por su parte, el director nacional de Protección Civil, Antonio Rivero, informó que ya tienen la ubicación de la aeronave que transportaba a 43 pasajeros y 3 tripulantes. Estuve, pero no estuve. Yo no estuve en la escena, yo estuve desde lejos. De hecho, el helicóptero que lo consigue es el helicóptero de Marcacho, el cual coordiné yo para que fuera en ese vuelo. Y se procede con el Servicio Aéreo de Rescate, que es el SAR, Búsqueda y Rescate, Búsqueda y Salvamento, que se procede a activar junto con los organismos de protección civil para, activar la búsqueda, empezando por una búsqueda de comunicaciones, hasta que al día siguiente se confirma el testimonio de los lugareños y desde el aire se localiza el avión, lamentablemente sin sobreviviente. A 3 meses del accidente aéreo de la aerolínea Santa Bárbara Airlines en Mérida, este viernes una comisión del Ministerio Público y del CICPC inspeccionaron nuevamente el páramo de los Conejos de la Cordillera Andina, lugar donde se siniestró la aeronave. Tenemos equipos, dentro de estos equipos, estos instrumentos, partes, elementos estructurales de la aeronave nos permite una respuesta, como es la grabadora de voz y la grabadora de vuelo. Asimismo, destacó que el Ministerio de Infraestructura no ha informado al Ministerio Público sobre los resultados de las experticias de las cajas negras, motivo por el cual estas no forman parte del expediente fiscal. Estas grabadoras, mal llamadas caja negra, nos aportan información. Una de las informaciones que aporta es que la tripulación tenía que esperar. Bueno, de acuerdo con el informe de investigación de accidente, inclusive de eso hay un programa de Mayday Catástrofes Aéreas que le da un enfoque al caso. Al momento en que se encendieron los motores para el despegue, en tierra había que esperar el acople de los giróscopos que permitían que aparecieran en las pantallas de cristal líquido toda la información que ellos necesitaban para iniciar el vuelo. Tú puedes despegar con todo el sistema que tú quieras apagado, menos tus sistemas de instrumentos del avión. Y debes mantener el vuelo visual. ¿Qué es visual? Ver y ser visto. Y estos instrumentos van a activarse correctamente. Pues uno de ellos era el girocompás, que no se había activado correctamente. Eso no tiene nada que ver con el accidente. Y no permitió a la tripulación, que también están en la grabadora de voz, donde se ve que hay un error. No, él está haciendo un vuelo visual. Visual es ver y ser visto. Por consiguiente, él no puede meterse en una nube.
Es como si tú estás aquí parado y vas caminando y de repente yo agarro una bolsa plástica y te la pongo en la cabeza. Tú vas a seguir caminando, pero tú no vas a saber a dónde vas. El comandante y el primer oficial deben de supervisar todo lo que son los controles, todo lo que es la aeronavegabilidad, la parte operacional, el instrumental, y eso va chequeado por protocolo, que son los manuales de procedimiento. Si yo veo, yo sé que voy a ir caminando por aquí, pero no voy a poder porque tengo un vidrio, porque tengo una cantidad de obstáculos que van a impedir mi marcha. Y yo puedo tomar previsiones de virar a la derecha o virar a la izquierda. Posteriormente hay un factor donde hay una pérdida de la visibilidad al entrar en una zona de nubes, que serían unos estratos. Si yo me meto en mal tiempo y además mi sistema de navegación no está interconectado porque yo no cumplí los tiempos. Dentro de la investigación del accidente está en el informe. Ese tiempo aparentemente no se esperó el tiempo adecuado y se despegó en condiciones sin tener estas pantallas, la información en estas pantallas. Más allá de la falla de navegación que haya tenido el avión, del sistema de navegación, lamentablemente hubo una sobreconfianza de la tripulación. Mis grandes amigos, porque tanto Aldino como Denis eran mis grandes amigos. Yo tengo una brújula. Yo puedo guiarme por mi brújula. La brújula no tiene nada que ver con los giros. Y puedo guiarme por el GPS, porque tengo el GPS y me van a dar un rumbo que no tiene nada que ver con los giros. Los giros es para que el sistema a bordo, los horizontes artificiales, el Heidi, etcétera, me diga que todo está enlazado en el sistema y yo voy bien. Ellos entran por el observatorio. Si bien es cierto que esa no es la ruta habitual establecida por la autoridad aeronáutica, era la ruta que estaban utilizando las aerolíneas que volaban para allá desde muchos años antes. ¿Por qué el INAC autorizó, o la autoridad aeronáutica de esa época autorizó el ingreso, la operación con GPS por esa zona? O sea, no solo fue Santa Bárbara. Todas las aerolíneas volaban por observatorio. Aunque avisen, aunque digan, aunque lo que sea, lo que iba a pasar era indetenible por la situación donde ellos se meten. Ellos no tenían por qué meterse en esa nube. Simple. Punto. El desencadenante de ese accidente para mí fue una falla, obviamente, de uno de los sistemas de navegación. No detectaron los giróscopos a tiempo y inmediatamente viene la falla, el error humano de continuar con el despegue y el vuelo, teniendo esa falla en esos sistemas. Ingresaste en la nube y te llevaste el cerro por delante. Por eso decía José Antonio Salas Parra, jefe de investigación de accidentes, maestro mío y de Harry, que estuvo por aquí hoy, que las nubes dentro de cada nube hay una gran montaña. No invente. En la aviación uno no debe confiarse en ningún momento. Ningún vuelo es igual al otro. Así sea el mismo equipo, así sea la misma ruta, con la misma tripulación, el mismo avión, ningún vuelo es igual al otro. Venezuela es de los países que tienen los mejores manuales a nivel mundial. Bueno, en Venezuela y en el mundo hay unos procesos normados para que cumplan los entrenamientos. No puedo decir que realmente los cumplimos a cabalidad, pero sí, o sea, en materia por lo menos de capacitación, aquí tenemos muy buenas escuelas en capacitación inicial y tenemos centros de instrucción también para capacitaciones posteriores. Cuando tú te montas en un avión y compras un boleto, usted se monta en el avión con el piloto que va ahí y usted no sabe si ese piloto es bueno o es malo. Pero la única forma que le da a usted garantía de seguridad es que la autoridad aeronáutica de ese país donde usted se va a montar en ese avión te dice que ese piloto, para estar ahí sentado, requiere ciertamente de tener una proeficiencia para que esté allí sentado. Por otro lado tenemos un rezago. ¿En qué tenemos un rezago? Bueno, el parque aeronáutico venezolano es bastante viejo. Entonces, el país necesita, todos los países que tienen
actividades económicas productivas tienen una aviación sólida. Los que tienen una aviación mermada son los que ya todos conocemos. Cuba no tiene aviación privada. No tiene. Nicaragua, bueno, el parque aéreo de Nicaragua es casi inexistente. Para poder volvernos competitivos ante el mundo entero, tenemos que reflotar a las empresas venezolanas. Tenemos menos aeronaves que teníamos en 1970. Si queremos ser eficientes, tenemos que reflotarnos. Tenemos que apuntar a nuevos aviones, a nuevas tecnologías. Pero para eso necesitamos el apoyo. La aviación es un medio ideal de transporte, un medio seguro, responsable. Entonces yo creo que el miedo de volar es más que todo por desconocimiento de cómo opera el avión. Pero realmente no tienen por qué tener miedo. Los aviones son seguros. Hay un dato que es un indicador, y ese indicador es que, gracias a Dios, tenemos más de 10 años sin un accidente grave, sin un accidente fatal. Que la aviación es el transporte más seguro aquí y en cualquier parte del mundo, y que confíen en volar. Y este espacio es cortesía de Flaquito de San Moritz, único como tú, café Amanecer, tan bueno como su gente. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. KFC, siempre original. Quo Vadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.